Muy bien, ¿qué les parece? Abrimos nuestras Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo 1, y hoy vamos a estar empezando ya en el contenido de la carta. Gracias por sus oraciones, hermanos, los que han hecho el favor de orar por este estudio. ¿Qué les parece, hermanos, si leemos todos juntos el capítulo 1, verso 1 y verso 2? Hoy simplemente vamos a estar viendo la introducción, lo que muchos le llaman como el saludo de la carta. Entonces, si ya lo tienen listo, por favor, lean conmigo la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. No podemos imaginar cómo el hermano Tíquico, cuando él llegó con la carta a la ciudad de Colosas, a esa iglesia que seguramente en la casa de Filemón se había congregado. Recuerden que posiblemente el grupo de creyentes era como de 15 a 20 miembros, era una iglesia pequeña. Entonces, imaginémonos a Tíquico, hermanos, de desdoblar o desenrollar la carta del apóstol y leerlo en voz alta delante de toda la congregación. Imagínense, hermanos, imagínense las palabras con el cual la carta empieza. Pablo, apóstol de Jesucristo, etc. Todos estaban atentos para escuchar la carta. Y miren, hermanos, lo curioso es, como decíamos hace 8 días, lo curioso es que seguramente Pablo nunca conoció a esos hermanos de Colosas, y viceversa. Los hermanos convertidos de Colosas seguramente nunca vieron el rostro ni conocieron al apóstol Pablo. Sin embargo, lo que sí sabían es lo que el apóstol Pablo les estaba escribiendo en ese momento. Y es de igual manera con nosotros. Nunca pudimos conocer al apóstol Pablo. Sin embargo, tenemos la misma carta, y esto ya puede contarse como un privilegio. Tenemos la carta del mismo apóstol a los hermanos de Colosas, y lo tenemos en nuestras manos. Y por lo tanto, es un mensaje también para nosotros que el Espíritu quiere traer a nuestras vidas. Entonces vamos a estar viendo 3 cosas sencillas en esta introducción de esta carta. 3 cosas. Número 1, ¿quién la escribió? ¿Y qué debemos pensar nosotros en relación al autor que lo escribió? Número 2, ¿a quién escribió o a quiénes escribió esta carta? ¿Y de qué manera nosotros tenemos que ver con aquellas personas a quienes Pablo escribió esta carta? Y número 3, ¿qué contiene esta carta? ¿Qué contiene esta introducción? Y por lo tanto, ¿qué tenemos que ver nosotros también en el contenido de esta introducción? Entonces, por favor, tengan su vista fija ahí en esta introducción de estos 2 versículos. Para empezar, vamos a ver quién lo escribió. Y como toda carta, si ustedes pueden ver en la pantalla, hermano, como toda carta, miren, las cartas han existido desde hace miles de años. Y ahorita se usa más el correo electrónico y las redes sociales. Pero hubo un tiempo donde la carta fue indispensable. Y varios de nosotros, hermanos, que tenemos ya edad, tuvimos la experiencia y la necesidad de comunicarnos con nuestros familiares por medio de las cartas. Y toda carta, hermanos, siempre iba encerrada en un sobre. Y en la parte izquierda de arriba iba el remitente, o sea, quién estaba escribiendo esa carta. Y en la parte de abajo, en el lado derecho, se escribía el destinatario, a quienes estaba escribiendo la carta. Y obviamente dentro del sobre venía el motivo, el propósito del escrito o de la carta. De igual manera, hermanos, Pablo está siguiendo una costumbre grecorromana, podemos decirlo así. La carta ya era algo muy normal en ese tiempo. Y como toda carta, y ya sea en el mundo greco-romano, se empezaba así, con el nombre del remitente, e incluía
saludos. Y es por eso que nosotros en la introducción tenemos esto. Sin embargo, hermanos, como el Espíritu colocó esto en la Biblia, vamos a darnos cuenta que va más allá de un saludo. Hay un mensaje claro en la misma introducción o en el mismo saludo en el inicio de la carta. Por lo tanto, vamos a ver quién lo escribió. Vean allá el verso 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, hermanos, la primera cosa que debemos entender es que debemos pensar acerca del autor que lo escribió, Pablo. ¿Qué debemos pensar? ¿Cuál es el mensaje? Miren, hermanos, quiero que se imaginen cómo llegó el Evangelio a Colosas. Habíamos dicho que un hombre, un hermano, Epafras, que fue convertido bajo el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso, recibió al Señor, entregó su vida a Jesús y estuvo un tiempo en la escuela de Tirano recibiendo estudios especiales por parte del apóstol Pablo, y después de un tiempo fue mandado por el apóstol Epafras y muchos discípulos más, y Epafras, como dijimos hace 8 días, fue a su ciudad natal, Colosas, y fue así como Epafras, seguramente con otros hermanos que lo pudieran haber acompañado, llegaron con el Evangelio, empezaron a evangelizar, y el Espíritu en su misericordia concedió nuevos convertidos. Ahora recordemos y vamos a pensar por un momento, ¿cuál era, en qué consistía el mensaje de que Epafras llevó a su ciudad natal? Acerca de un hombre llamado Jesús. Pero seguramente, hermanos, Epafras había evangelizado que Jesús no era cualquier otro judío. Jesús era un judío venido del cielo. Jesús era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Hermanos, si nosotros queremos valorar el mensaje, necesitamos por un momento pensar, sentir como pensaba y sentía un judío, que por miles de años Dios había prometido a su pueblo un Mesías, un liberador. Cuando un judío piensa en el término o en la palabra judío, estamos hablando de la misma encarnación de Dios. Un judío, cuando tú platicas con un judío y le hablas sobre el tema del Mesías, el judío rápidamente entiende que la palabra Mesías es la misma encarnación de Dios, es la misma persona, es el mismo Dios quien vendría a cumplir las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y en este sentido, seguramente Epafras, al estar evangelizando, le decía a sus paisanos colosenses que la salvación viene o lo ha traído un hombre judío que se llama Jesús, pero no es cualquier judío, es el Mesías esperado por Israel, y que ahora él había abierto su reino para todas aquellas personas que no son judías y que no pertenecen al pueblo de Israel, y que todo aquel que cree puede ingresar y ser parte de este reino que este Mesías vino a empezar. Entonces, mucha atención, por favor, en la presentación de esta carta, porque Pablo dice: yo soy un enviado, apóstol quiere decir enviado, yo soy un enviado de Jesús el Cristo. Y esta es otra cosa que debemos entender acerca del autor. El autor no va a escribir sus propias palabras, ideas, pensamientos, opiniones, no. Él va a escribir siendo guiado y siendo enviado por el mismo Jesús el Cristo. La palabra Cristo, hermanos, como ya saben, es la palabra griega de Mesías, de ungido. En hebreo se decía Mesías, y cuando fue traducido al griego lo tradujeron como el Cristo, Cristo. Entonces Jesús es el Mesías prometido por Dios para su pueblo Israel. La salvación viene de los judíos. Entonces, hermanos, esta es una oportunidad para que nosotros seamos recordados o aprendamos que hay un Señor más grande que el César en el tiempo de Pablo. Hay un Señor más poderoso que César del Imperio Romano. Hay un Señor soberano a quien se le debe todo el tiempo, toda la concentración, toda la devoción de las personas. Y es Jesús el Mesías.
Hermanos, esto entendieron las personas de Colosenses. Y cuando este mensaje capturó su mente y su voluntad, ellos fueron capaces de cambiar, ellos entregaron su vida, ellos se convirtieron a Jesucristo. Y de tal manera que cuando Pablo, años después, en el año 60 o 61, les escribe esta carta, ellos entienden muy bien cuando Pablo les dice: yo, Pablo, escribo esta carta. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesús el Cristo. Al español, hermanos, aquí nos lo tradujeron como Jesucristo junto. Y está bien, no es malo. Pero yo te animo que cada vez que veas la palabra junta de Jesucristo en el Nuevo Testamento, tienes que recordar que es Jesús el Mesías. Miren, hermanos, entonces es necesario que nosotros entendamos que no será la opinión de Pablo, no será idea de Pablo, sino él solamente está funcionando como el enviado y el apóstol de Jesucristo. Ahora, sigamos por favor. Dice: por la voluntad de Dios. Pablo se presenta, es un enviado de Jesús el Mesías, pero esto es por la voluntad de Dios. Ahora, déjame explicarte primero qué no quiere decir cuando dice por la voluntad de Dios. No quiere decir que Pablo está hablando providencialmente. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando alguien te pregunta: oye, ¿tú eres carpintero? Pues tú dices: sí, por la voluntad de Dios. Oye, ¿tú eres campesino? Sí, por la voluntad de Dios. Oye, ¿tu oficio es esto? Sí, por la voluntad de Dios. O sea, así Dios en su providencia lo quiso, lo planeó. Hermanos, Pablo no está diciendo: yo soy apóstol por la providencia de Dios o porque así Dios lo quiso, sino que él va más allá de esas palabras. Y vean, por favor, dice en el capítulo 1, en verso 9, él dice que él y sus compañeros están orando para que los hermanos colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. La pregunta es: ¿qué es voluntad? ¿Qué quiere decir la palabra voluntad en el libro de Colosenses? Esta es muy buena pregunta. Porque miren, cuando vamos a estudiar más adelante, y él está orando que sus hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, la pregunta es: ¿a qué voluntad se refiere Pablo? Y esto es algo más que vamos a estar aprendiendo juntos, hermanos. Que cada palabra tiene su propio significado en la carta a los colosenses. Por ejemplo, Pablo, vean en el capítulo 1, verso 9. Él va a decir: miren, mi oración es esto, que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. O más después, hermanos, vean el verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Pablo va a explicar poco a poco qué quiere decir cuando él dice por la voluntad de Dios. Vean por favor también el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él, Jesús el Mesías, habitara toda plenitud. Verso 20. Y por medio de él, Jesús el Mesías, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí se explica de forma detallada ahora qué significa esa voluntad. La voluntad de Dios desde el principio, por medio de Jesús, al mandar a Jesús, es reconciliar todas las cosas con Jesús. En otras palabras, hermanos, esto significa que las cosas están descompuestas. Sin Dios, las cosas están descompuestas. Sin Dios, la vida no es vida. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, hermanos, cuando la mano creadora y formadora de Dios no está presente en una situación, en una vida, esa vida y esa situación es desorden y vacío. Hay enemistad en este sentido contra Dios. Miren la palabra que Pablo usará después en el verso 20, de reconciliar todas
las cosas. Dios planea. El deseo de Dios es componer las cosas, amados hermanos. La voluntad de Dios es el plan de llevar a cabo una reconciliación, una recreación, una obra de transformación, si lo queremos entender de esta manera. Entonces, esto es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, debemos saborear el texto cuando lo aprendemos de esta manera. No, Pablo no está diciendo, sí, yo soy un apóstol porque así Dios lo quiso y ya. No, va más allá. Dice, yo soy un apóstol porque Dios tiene un deseo y Él tiene un plan. Y el plan es de componer tu vida. Y el plan es de darle forma a tu vida. Y el plan es de que tú seas lleno del conocimiento de su voluntad. El plan es que Dios planea recrear, formar, transformar todo aquello que es dañado por el pecado. Entonces, miren, hermanos, qué hermoso y qué bueno es entenderlo de esta manera, de cómo el apóstol Pablo se está presentando al decir esto: soy apóstol de Jesús el Mesías por la voluntad de Dios. Hay algo más que aprender de aquí. También dice, y el hermano Timoteo, en la parte del remitente, hermanos, Pablo ya se presentó a sí mismo. Él dice, yo soy Pablo, pero él está acompañado. Y vean la palabra que él usa, y el hermano Timoteo. Y hay algo que vale la pena que notemos aquí en el versículo 1, para ustedes que saben leer y que tienen sus Biblias. ¿Cuál es el título de Pablo, hermanos? Apóstol. ¿Cuál es el título de Timoteo? Hermano. Ahora, esto es importante por dos razones. Número uno, ¿quién es el apóstol aquí? Pablo. ¿Quién no es el apóstol aquí? Timoteo. En este sentido, hermanos, el que tiene todo el peso y toda la autoridad para escribir estas palabras que vamos a disfrutar y vamos a aprender en esta semana, si Dios lo permite, es el apóstol Pablo. Sin embargo, él está acompañado y rodeado de colaboradores, de amigos suyos, como Timoteo. Ahora, rápidamente, hermanos, ¿qué podemos recordar y aprender de Timoteo? Su hermoso testimonio que tuvo desde jovencito. Por ejemplo, estudiábamos en Hechos que él creció en Listra, que tenía un buen testimonio entre sus hermanos. Sus pastores hablaban bien de él. Los hermanos de la región que lo conocían hablaban bien de él. Llega a ser un compañero del apóstol Pablo en los viajes misioneros. Pablo lo coloca como pastor en la iglesia de Éfeso. Timoteo no era perfecto. Leemos, hermanos, que era muy tímido y se desanimaba rápido, aparentemente. No era perfecto. Pero miren, hermanos, era un hermano que decimos nosotros que valía oro puro. Aquí hay una aplicación para nuestras vidas. ¿Cuál es? El Nuevo Testamento dice que debemos amarnos como hermanos unos a otros. Debemos perdonarnos unos a otros. Debemos soportarnos unos a otros. Debemos tener paciencia unos a otros. Debemos exhortarnos unos a otros. Debemos enseñarnos unos a otros. Pero miren la joya que Pablo nos presenta aquí en su introducción de saludo, hermanos. Nosotros tenemos el modelo del testimonio de Timoteo. Sí, hermanos, habrá momentos en donde debemos orar por aquellos que no nos caen tan bien. Debemos orar y amar y perdonar y tolerar y ser pacientes con aquellos hermanos que cuando lo vemos, híjoles, nosotros quisiéramos no pintar nuestra raya con ellos. Híjole, hermano, sí, gracias a Dios que eres mi hermano, pero entre menos estemos juntos, ¿sabes qué? Mejor. Bueno, aquí hay una aplicación. Antes de que nosotros busquemos qué tipo de hermanos quisiéramos tener como amigos, debemos pensar qué tipo de hermanos somos nosotros y debemos ser para ellos. Timoteo es un ejemplo, su testimonio es un ejemplo. Que podamos decir a Dios y que podamos orar a Dios: Dios, por favor, yo te pido que me concedas tener un testimonio como el del hermano Timoteo.
ser hermano de alguien es una bendición. Ser hermano de otros hermanos es una joya. Ser hermano y enseñar estas virtudes, este testimonio, como la tenía Timoteo, hermanos, es algo bueno, es algo enriquecedor para todos aquellos que nos van a rodear. Miren, hermanos, estamos en una situación donde muchas veces en muchas iglesias hay divisiones, hay pleitos, hay contienda, hay iras y toda aquella lista que Pablo, el apóstol, enumera en otras de sus cartas. Pero debemos de pensar en esto, hermanos, que tenemos el potencial en el poder del Espíritu para que nosotros podamos tener este testimonio también como la tenía Timoteo. Tanto que Pablo quiere presumirlo aquí en su introducción. Él dice, yo Pablo, apóstol de Jesús el Mesías, pero acompañado de un amado hermano como Timoteo. Que esta tarde sea una tarde donde Dios nos dé el reto, hermanos, de darle la importancia al apóstol Pablo, porque sin el trabajo del apóstol Pablo no conoceremos los misterios que Dios tiene para su iglesia, como lo vamos a ver en el resto de Colosenses. Sin el trabajo del apóstol Pablo no podremos escarbar y valorar los tesoros que podemos sacar del libro de Colosenses para nuestra propia vida. Gracias a Dios que Él estuvo acompañado de colaboradores hermosos como el hermano Timoteo. No importa que no fue apóstol, sin embargo su vida y su testimonio huele mucho a la vida de Jesús el Mesías. Amén. Número 2, ya vimos quién escribió. Ahora, ¿a quiénes escribió? Ponemos la siguiente imagen, por favor. Vean la siguiente imagen que el hermano pone en la pantalla y ustedes van a ver y reconocer que hay un grupo de personas ahí. Bueno, también la hubo en el verso 2. ¿A quiénes está escribiendo el apóstol Pablo? A los hermanos de Colosas. Ahora, hermanos, ¿qué podemos aprender de los hermanos colosenses? Y por lo tanto, ¿qué podemos aprender de nosotros mismos como iglesia? Miren el verso 2. En español, claramente, ahorita vamos a ver cómo lo escribieron en el idioma original, pero en español suena así: a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Y vamos a ver esto, hermanos. Fíjense que dice santos y fieles. Vamos a empezar primero con la palabra santos. Número 1, primero vamos a entender lo que Pablo no está diciendo. No está hablando de una santidad, no está hablando de un carácter moral, puro y piadoso. Entonces, ¿de qué está hablando? Tienen que entender y saborear bien lo que Pablo escribió. Está hablando, hermanos, de que el título de santos era exclusivo para el pueblo de Israel. Aprende eso. En otras palabras, el Antiguo Testamento, y es aquí donde nos va a ayudar, que el Antiguo Testamento nos decía que solamente el pueblo de Dios se le llamaba un pueblo santo. Lo encontramos en Éxodo 19:6, por ejemplo. En otras palabras, Dios había escogido a una sola familia, la familia de Abraham, y había pasado por alto las otras naciones que habían en ese tiempo y en ese mundo. Y como había escogido a la familia de Abraham, que después le llamó Israel, escuchen esto, el Antiguo Testamento le dio el título de ser santos de Jehová, santos de Dios, en el sentido de que eran y pertenecían a Dios. Habían sido apartados para el uso y para la gloria de Dios en este sentido. Entonces tenemos que pensar eso, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con eso? Miren, ¿quiénes son los colosenses? Ustedes que pueden entender mejor. Yo les dije hace unos minutos que los colosenses son personas no judías. Son personas que vivían en esta cultura y en esta costumbre y en la política greco-romana, bajo el gobierno del Imperio Romano.
pero no son judíos. Entonces miren, hermanos, lo sagrado y lo valioso de esta palabra, que Pablo en su introducción, él está dirigiéndose a los que está escribiendo como un grupo de santos. En otras palabras, oiga, Pablo, pero ellos no son judíos. Este es un título que solamente le pertenecía al pueblo de Israel, los judíos, la familia de Abraham. ¿Por qué te atreves a llamarle santos? ¿Por qué te atreves a darle un título de santos a alguien que no pertenece ni tiene nada que ver con los judíos? Amados hermanos, esta es una ganancia de Jesús el Mesías. Amén. Por medio de Jesús el Mesías, el pueblo de Colosas, los creyentes, habían recibido el título de santos, que era de Israel, pero que por la sangre de Cristo, por haber reconciliado todas las cosas, hermanos, ahora este título también puede ser apropiado por personas no judías en aquel tiempo, como los colosenses. Pero vean esa foto. Y en este tiempo, por los mijes. Los mijes, nunca de los nunca, en sus venas corría sangre judía. Y nunca de los nunca tuvieron nada que ver con la familia física de Abraham. Sin embargo, por haber creído, por haber sido rescatados por el Señor, por Jesús el Mesías, hermanos, se les da el título hermoso, valioso y sagrado de santos. Al ver esa imagen, hermanos, véanse la imagen de ustedes. Piensen en sus demás hermanos que no están entre nosotros ahorita, pero todos nuestros hermanos que creen y que han creído en el Señor Jesucristo, somos una familia de santos. Somos un grupo de santos, como dije y repito, hermanos. No está hablando de un carácter piadoso y puro. Estamos hablando del título que Jesús ha ganado para nosotros. Amén. El segundo título que Pablo en su introducción le da a los que está escribiendo es el título de fieles. Otra vez, tenemos que mejorar un poquito en la traducción al español, pero hay otra palabra que se acerca más a lo que Pablo quiso escribir, y es la palabra creyentes. A los santos y creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Fíjense que no dice todos los bautizados, todos los que son miembros. No, dice todos los hermanos santos y creyentes. Los que siguen creyendo, amados hermanos. Los que hubo un día donde empezaron a creer, pero hoy día siguen creyendo y creerán por el resto de sus vidas hasta que el Señor venga, amados hermanos. Entonces, habla de que este grupo de personas una vez creyó, pero escuchen esto, hermanos, y hay que apropiarlo, y nunca dejará de creer. Miren, hermanos, más después vamos a ver, desde el verso 3 en adelante, Pablo dice de estos mismos hermanos: oigan, hermanos, nosotros hemos oído de la fe de ustedes, nosotros hemos oído del amor que ustedes tienen a todos los santos. Escúchenme bien, la verdadera fe es la que un día inició, pero la que sigue completamente activa para siempre. La verdadera fe es la que nunca deja de ser, es la que nunca se detiene, es la que siempre está presente. Y la verdadera fe, según Santiago, produce obras, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, en este sentido debemos entender nosotros que cuando Pablo escribe estos saludos a estos hermanos a quienes está escribiendo, se dirige a ellos con el título de una posesión, de un título que le pertenecía al pueblo de Israel, pero por Cristo y en Cristo, ahora ese título le queda a ellos. Número 2, son un grupo de creyentes, son un grupo de hermanos que nunca dejarán de creer hasta el final, amados hermanos. Y se les llama hermanos también. Miren, hermanos, cómo es un misterio esto, de que los judíos y gente no judía como los colosenses o como los mijes, ¿cómo es posible que ahora ellos
se puedan llamar hermanos unos a otros. ¿Cómo es posible, hermanos? Tendríamos nosotros que asomarnos a la casa de Filemón, de gente allá en esta ciudad de Colosas, donde seguramente había personas ricas y que en sus casas y en sus haciendas tenían muchos esclavos. ¿Y cómo es posible que entre ellos había un hombre que se convirtió, que se llama Onésimo? Y cómo este hermano Onésimo en su casa tenía esclavos, y uno de ellos se llamaba Onésimo. Estamos hablando del esclavo Onésimo, Filemón y Onésimo. ¿Cómo es posible, hermanos? Imagínense ustedes, ahora el hermano Filemón, que es el amo del esclavo Onésimo, ¿cómo es posible que en Cristo ahora el amo y el esclavo puedan abrazarse y puedan saludarse de manos y se puedan decir hermanos en Cristo, sin importar el estatus social, ni económico, ni de raza, hermanos? ¿Cómo es posible que Cristo ha acercado a los que estaban lejos? ¿Cómo es posible, hermanos, que ahora todos aquellos que creen en Jesús son hermanos y hermanas en Cristo? ¿Entienden esto, hermanos? Yo creo que esto debemos valorar de la introducción en Pablo. Y por último, déjenme notar algo importante también que no debemos dejarlo sin ver, y es esto. Déjenme leerles cómo está escrito en el idioma en griego, hermanos. Dice en Colosas: a los hermanos santos y fieles en Cristo. Así, por favor, no estoy diciendo que borres de Reina Valera como está traducido y que pongas en griego como está, pero no, nada más escucha el orden en cómo lo escribieron. En Colosas, a los hermanos santos y fieles en Cristo. ¿Qué notan, hermanos? En Colosas. ¿Quiénes están en Colosas? Los hermanos santos y creyentes. Pero ¿cómo termina en griego? ¿Cómo están o dónde están estos hermanos santos y creyentes, hermanos? En Cristo. Están en Colosas, pero lo más importante es que están en Cristo. Tú vives en Mogoñé, vives en Oaxaca, o cualquier otro hermano vive en cualquier parte, cualquier rincón del mundo, y es un hecho y es una realidad que donde Dios nos ha puesto, que donde fuimos plantados, como más después vamos a ver, vamos a florecer y vamos a dar fruto. Pero lo más importante, hermanos, no es dónde estamos geográficamente. Lo más importante que Pablo quiere comunicar a estas personas que está escribiendo es que estamos en Cristo, amados hermanos. Sin Cristo no existe nada. Como dice el himno bautista, sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy e iré por la vida como un barco sin timón, sin dirección, como el naufragio de Pablo en el mar, ¿se acuerdan? En Cristo, amados hermanos, nuestra vida tiene un rumbo. En Cristo todo es posible. Entonces, esto es lo que debemos de pensar acerca de nosotros mismos. Que tenemos un título de ser apartados para Dios santo. Tenemos el título de creyente, y esto, hermanos, debe ser no solamente un privilegio, pero también debe ser una gran responsabilidad por donde quiera que andamos. Que somos creyentes y que si verdaderamente creemos en Jesús el Mesías, lo vamos a tener que demostrar, como más después lo vamos a ver. Punto número 3. ¿Qué debemos pensar ahora acerca de la vida que Dios nos ha dado? Ya vimos, número 1, que debemos de pensar del autor, que debemos de pensar acerca de nosotros mismos. Y en tercer lugar, ¿qué debemos de pensar acerca de la vida cristiana?
¿Qué debemos de pensar? ¿Cómo debemos de ver la vida cristiana, amados hermanos? Ponemos la siguiente imagen. Voy a pedir que vean la siguiente imagen, por favor. ¿Qué ven ustedes en la imagen? Díganme, hermanos. ¿Qué ven en la imagen? Son dos personas. ¿Qué hace una persona? Está entregando un regalo a otra persona. ¿Y qué hace la otra persona, hermanos? Lo está recibiendo. Esta es una buena imagen para entender lo que Pablo quiere decirnos aquí. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. ¿Cómo debemos ver aquello que Dios nos ha dado, amados hermanos? ¿Cómo debemos ver la vida cristiana? Es una vida que está llena de gracia y paz. Amén. ¿No es importante que notemos que Pablo, al abrir esta carta, él abre con la palabra gracia? Y cuando él va a terminar la carta, él va a terminar con la palabra gracia. Véanlo allá, en el verso 18 del último capítulo. Él dice, la gracia sea con ustedes. Ahora, como dije, hermanos, era una costumbre escribir y despedirse así. Pero recuerden que Pablo quiere que vayamos más allá. ¿Qué es la gracia en este sentido? La gracia, hermanos, es el regalo que Dios nos ha dado. En primer lugar, es darnos a su Hijo, el Mesías. Es darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Colosenses capítulo 3. Es resucitarnos para andar en nueva vida. Colosenses capítulo 3. La palabra gracia cobra mucho sentido y mucha importancia para los colosenses y para nosotros, que es algo que Dios nos ha dado, que nosotros no lo ganamos, no nos interesaba, no lo compramos y, como muchos dicen, no lo merecemos. La vida cristiana es un regalo que Jesús ha ganado para nosotros, y nosotros por fe lo hemos recibido. Y si al menos nosotros entendemos que hemos recibido de parte de Dios, tendremos paz, amados hermanos. La paz es el resultado del entendimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Miren qué tipo de vida estamos llevando ahora mismo en la pandemia, hermanos. Miren, nuestra vida puede estar rodeada de muchísimos problemas, de muchísimos obstáculos y tal vez de sufrimientos. Pero justo en medio y a pesar de esas circunstancias que tenemos en la vida, hermanos, si no entendemos correctamente qué hemos recibido de Dios, no tendremos paz en la tormenta de la vida, el cual Dios nos permite. Entonces, debemos de saborear estos regalos que el apóstol está comunicando a los colosenses, que es un regalo, dice en la última parte, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios. Amén, hermanos. En realidad, ¿quién nos está comunicando gracia y paz? ¿El apóstol? Pues sí, pero no nació de él. Como dije, él no va a decir algo de su propia idea u opinión. Vienen de parte y directamente de Dios por medio de las palabras y del escrito de su enviado. Esto es hermoso si lo vemos así, hermanos. Y miren, lo digo por mi propia vida. Y lo digo cuando las cosas se ponen oscuras en mi vida o en tu vida muchas veces. Que a pesar de que nuestras circunstancias sean oscuras, amargas, debemos de pensar que aún así Dios nos ha mostrado su gracia. Y cuando entendemos lo que hemos recibido de Dios, entonces tendremos también paz. Filipenses capítulo 4 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y ni siquiera hemos entrado en el tema de Colosenses.
y ya estamos recibiendo tesoros, aún en la introducción de saludo del apóstol Pablo. Hermanos, por último, al estar pensando en esta semana, estas tres cosas, debemos tomarlo como aplicación. ¿Debo yo cambiar mi forma de pensar en cuanto al apóstol Pablo para mi vida? Por supuesto que sí. Dios envió a su apóstol no solamente para los hermanos colosenses, pero también para nosotros, para nuestras vidas. Cada palabra de Colosenses, amados hermanos, es palabra de Dios que está completamente vigente. Cada palabra es de Dios, es para nosotros, es para nuestro provecho, nuestra bendición, para nuestra transformación. Y más vale que en esta semana nosotros valoremos más el trabajo del apóstol de Jesús el Mesías. Amén, hermanos. Número 2, lo que vayamos a hacer, donde quiera que vayamos a ir, hermanos, debemos de recordar que Dios nos ve como sus santos. Este título sagrado que era para los judíos, de repente nosotros que no somos judíos, por haber creído en Cristo y por su gracia, ese título nos lo hemos apropiado. Y hay un peso y hay una responsabilidad del cual no debemos deshacernos, y es el de seguir creyendo hasta el final, amados hermanos. Y número 3, y en esta semana es oportunidad para que nosotros veamos la vida de una manera mucho más bonita. Porque, hermano Félix, mira cómo está el mundo, mira cómo está todo, mira la economía, mira la corrupción, mira todo. ¿Cómo podemos ver la vida bonita? Por supuesto que sí, porque si estamos en Cristo, recordaremos que Dios nos ha favorecido con su gracia, con aquello que no merecemos. Y si lo entendemos bien, escúchame bien, te conviene. Y si lo entendemos bien, si tú lo entiendes bien, el resultado será paz que sobrepasa tus pensamientos y guardará tus corazones cada día, no importa cuán negro y oscuro sean las circunstancias que puedan golpear nuestras vidas. Quiero terminar con una pequeña historia de niño, hermanos, de niño y de jovencito. Anduve un buen tiempo fuera. Entonces, hablando de cartas y hablando de entrada, de principios de carta, mi papá me escribía. Y cuando vi la imagen del sobre, siempre me trae muchos recuerdos bonitos de mis papás. Yo estaba sin mis padres, vivía como niño y después adolescente sin mis padres. Por supuesto que los extrañaba muchísimo y viceversa. Entonces mi día cambiaba literalmente, de triste, de ocupado, de preocupado tal vez, cambiaba a un día bonito, un día alegre, un día donde cobraba yo fuerzas, ánimos. ¿Por qué? Porque me llamaban y me decían, tienes una carta. Y leía, hermanos, y leía el remitente, Victoriano Castañón, y veía quién le mandó, obviamente, a Félix Castañón. Y entonces, hermanos, yo abría el sobre desesperadamente, ¿verdad? Como niño, con juguete nuevo, sacando su juguete, lo abría de volada y sacaba la carta y lo extendía y empezaba a leer esas palabras de amor, de advertencia de mi papá, bueno, de mis papás. Y era un momento muy bonito. Que si yo me sentía solo, me sentía preocupado o me sentía a veces con miedo, las palabras de mi papá siempre me daban ánimo. Pero siempre había algo extra en las cartas de mi papá. ¿Qué eran, hermanos? Que cuando yo extendía más las hojas que él me escribía, siempre encontraba unos billetes en la carta. Y de niño o de adolescente, pues ya saben, hermano, yo decía, sí, vale mucho lo que él me escribió, pero vale más lo que siempre encontraba, los billetes. Y me iba
Y si yo en la escuela no tenía para comprar cosas en el recreo, ahora con lo que mi papá me daba, pues me iba y creo que me gastaba todo, no solo el recreo, ya no recuerdo bien, pero me ponía alegre. Y al estar estudiando Colosenses, hermanos, vemos esto, que Dios nos dice quién escribió esta carta, que Dios ya nos dijo a quién escribió esta carta. Y no encontramos billetes como yo lo encontraba, pero encontramos algo muy valioso en la carta de Colosenses. ¿Qué es, hermanos? Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. Que Dios cambie nuestro día, que Dios cambie nuestra semana, que tú, al haber recibido ahorita esta carta de parte de Dios, hayas sido capaz de cambiar tu vida y que tú veas de manera diferente al apóstol Pablo, a tu propia iglesia y a tu propia vida que Dios te ha dado. Amén. Amén. Demos gracias a Dios por esta carta y por este saludo. Voy a pedir, hermano Moisés, por favor.